Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno reencontrarnos en este nuevo año, en este nuevo tiempo de parte de Dios. He podido ver a través de YouTube el culto del domingo y también me impactó como ver la presencia del Señor obrando en medio de ustedes y usando poderosamente nuestro amado pastor Gilberto, un ejemplo y un desafío, su vida. Y quiero traerte una meditación o una reflexión, pensando que todavía hay cosas que pueden cambiar tu vida y la mía también. Por supuesto que en la vida nos ha ocurrido circunstancias, situaciones a las cuales uno dice, esto me cambió la vida. Seguramente cuando te casaste tuviste un cambio de vida. Espero que para bien, todos, ¿no? Seguramente cuando llega el primer hijo al matrimonio que está tan tranquilo y de pronto llega y se pone en el centro ese bebé y te cambia la vida. Hay cosas también como ser un progreso laboral, de pronto hay un nombramiento, hay un reconocimiento, y nos cambia la vida porque nuestros ingresos se modifican para bien. Pero también hay circunstancias que nos cambian la vida y que no son muy felices. Perdemos un ser querido que nos cambia la vida. Perdemos un trabajo, perdemos cosas y circunstancias que vivimos que nos cambian la vida. Yo quiero traerte hoy un personaje que tuvo distintos momentos en la vida que por alguna razón le cambió la vida. Y quiero presentarte hoy a Moisés. La historia de Moisés es bastante conocida y aunque no tengas mucho tiempo en los caminos de Dios, seguramente has escuchado, has visto alguna película y has conocido que este Moisés llega en tiempos de opresión para el pueblo hebreo. Y en un momento terrible, porque el faraón estaba muy preocupado porque vio que el pueblo hebreo crecía de una manera tremenda. Entonces le dijo a las parteras, miren, cuando nazca un hijo varón, quítenle la vida. Pero claro, las parteras tuvieron más temor de Dios que de Faraón. Y cuando el Faraón las llamó, dice, ¿qué pasa? No intervienen. Lo que pasa, dice, que las mujeres hebreas tienen sus hijos sin llamarnos. Y así lograron que muchos varones pudieran continuar la vida que recién había nacido. Así que durante un tiempo la madre de Moisés lo escondió, hasta que vio que era imposible. Y entonces inventó lo que hoy llamamos hasta el día de hoy los Moisés. Esa canasta que contiene a los bebés cuando recién nacen, que más o menos recibe ese nombre. Y Moisés fue puesto en ese Moisés y echado en el río, pero una hermana fiel lo seguía con la vista a ver dónde iba a parar este niño para salvarle la vida. Bueno, el río va y de pronto llega a un lugar y donde estaba la hija del faraón bañándose, y cuando ve a este Moisés se da cuenta que es un hebreo y que se está tratando de salvar la vida. Y entonces lo recoge y a partir de allí comienza una historia tremenda. La madre lo amamanta, la hermana lo acompaña, pero están con el faraón, en el reino, están en el medio de las riquezas. Y en ese ambiente es donde se crea y se forma Moisés. Moisés crece sabiendo su origen, pero disfrutando de los beneficios del poder y de toda la grandeza del reino.
Pero que Moisés va creciendo y un día ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y le surge ese espíritu de indignación y no tiene mejor solución que matar a ese egipcio y dejar en libertad al hebreo que iba a terminar mal. Pensando en su condición, hace justicia a su manera y piensa que resuelve el tema. Pero no pasa mucho tiempo y de pronto ve a dos judíos, a dos hebreos que estaban peleándose, discutiendo entre sí. Y quiso pacificar y decirles: no puede ser así, no se traten así. E intervino de una manera también fuerte, a tal punto que surge dos preguntas de parte de los hebreos que él estaba tratando de amigar y de mediar, que le cambian la vida. Dos preguntas que parecían impertinentes de parte de los hebreos, pero muy terribles para él. Y las dos preguntas fueron: la primera, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Una pregunta que pone en duda su poder y su autoridad. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? Y la otra, ¿vas a matarme como al egipcio? Se siente descubierto, se siente desprotegido. Y a Moisés se le viene encima esa situación y está aterrorizado de lo que le puede pasar, porque sabe lo que es llegar al lugar donde está el faraón y sabe lo que le puede pasar. Así que no tuvo otra mejor idea: huir al desierto. Qué cambio de vida, ¿no? Estaba en la corte del faraón y de pronto termina en el desierto huyendo, lleno de miedo. Pienso, ¿qué habrá pensado? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a Moisés antes de este acontecimiento? Yo creo que él creía dos cosas para proceder como procedió. Primero, él creía que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Y la segunda cosa, sabía que pertenecía al pueblo de Dios, pero vivía a su manera. Gozando de sus privilegios, avanzó, tomó decisiones y pensó que no habría consecuencias y pensó que podría seguir viviendo a su manera, con los derechos propios de los faraones que disponían de la vida de todos los demás. Y ahora quiero que pensemos en nosotros por un momento. Primero, que todos nosotros sabemos que la ley de la siembra y la cosecha está vigente. Y la palabra de Dios dice que lo que sembramos cosechamos. Que todo tiene consecuencia de lo que vivimos en esta vida. Que no hay nada que no tenga una repercusión y que toda decisión que tomemos, pequeña o grande, va a tener consecuencias sobre nuestra vida. Inevitable. Y tenemos que tomar conciencia siempre de esta realidad. Como hijos de Dios, creemos firmemente en esta ley de la siembra y la cosecha. Y creemos que nada queda impune ante los ojos de Dios. Sin embargo, hoy vemos lamentablemente hijos de Dios creyentes que han perdido el temor de Dios. Y el temor de Dios no es tenerle miedo y ponerse debajo de la cama de terror. El temor de Dios es saber que hay un Dios que todo lo ve, que está en todas partes y todo lo juzga. Y que un día vamos a tener que rendir cuenta. Eso es temor de Dios. Es saber que Él es la autoridad máxima.
Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Es reconocer a Dios como que es Dios y nada menos. Dios nos libra del pecado y nos perdona, pero muchas veces permite que suframos las consecuencias de lo que hemos hecho. Yo recuerdo hace muchos años atrás, vino una madre con sus 2 hijos. Ya grandes los chicos, pasando la adolescencia, pero la chica se había contagiado con SIDA. Y esa chica conoció al Señor, se bautizó, pero un día muy joven. Todavía la ciencia no había avanzado tanto y falleció. Es una renacida, no me cabe duda. El Señor la tiene en su presencia, no me cabe duda, pero las consecuencias de esa enfermedad la llevaron a la muerte. Así que no hay nada en la vida que hagamos que no tenga consecuencias. Por supuesto, el Señor nos invitó a salir a sembrar, pero sembrar para bendecir, sembrar para transmitir bendición a otros. Y en la medida que bendecimos, el Señor nos bendice. Así que caminemos y transitemos por ese camino, sabiendo que todo en la vida tiene consecuencia. Y la segunda cosa que Moisés creyó es que pertenecer al pueblo de Dios es muy bueno, pero vivir a su manera pensó que también podría ser. Y ser parte de la familia de Dios hoy no es posible vivir de cualquier manera, simplemente implica una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Como iglesia y comunidad de fe y como individuos somos responsables del testimonio que damos hacia afuera. Ser parte de la familia de Dios no es vivir de cualquier manera, no es vivir a mi manera, no es vivir pensando que no tengo consecuencias sobre otros en lo que yo hago. Hay muchos que, habiendo conocido algo del Evangelio, no están congregados, porque algunos o alguien no fue de buen testimonio y se alejaron. Y lamentablemente esto sucede muchas veces. Nuestro buen testimonio atrae, nuestro mal testimonio aleja. Y de eso también debemos hacernos cargo y ser responsables. Es evidente que no podemos vivir de cualquier manera. Ni la mentira, ni el chisme, ni la avaricia, ni la envidia, ni la infidelidad, ni el adulterio pueden ser sostenidos y vivir dentro del pueblo de Dios de esa manera. Es una contradicción. Por eso, la vida de Moisés cambió desde ese momento totalmente. Estaba pagando las consecuencias de su pecado. Y el que se sentía todopoderoso se llenó de temor. Y de las riquezas de Egipto y de la corte del faraón, terminó en la pobreza del desierto. Terminó viviendo en casa de sus suegros, cuidando las ovejas de su suegro. ¿Cuántos sueños y cuántas cosas se imaginaría? Pero todo se hizo triza por aquellos comportamientos. Ya tenía casi 80 años. Diríamos que estaba retirado y sin jubilación. Pobre Moisés. Pero un día tuvo un encuentro que le cambió la vida. Qué hermoso es saber. Y esto es para vos y para mí. Todavía el Señor quiere darte una sorpresa que te cambie la vida. ¿Tenés más de 80? No hay muchos acá que pasen los 80, pero si tenés, todavía hay cosas que te pueden cambiar la vida.
Para bien, para bien. Bien. ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro que le cambió la vida y conoció los planes que Dios tenía para él y para su pueblo. De pronto, cuidando las ovejas, se encuentra con una zarza ardiendo. En esa zarza que no se consumía estaba toda la presencia del Señor demostrando y diciéndole: aquí estoy. Aquí estoy con una propuesta que te va a cambiar la vida. Aquí estoy para llamarte, pero Señor, sí, no hay edad, no hay jubilación ni final. El final es cuando el Señor te llame a su presencia, pero antes no. Antes no hay. No hay un impas, no hay purgatorios, no. Ni aquí en la tierra ni en ningún lado. No hay. Así que ese desierto se transformó de pronto en tierra santa. Y en ese fuego estaba la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios se presenta a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice estas palabras que están en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 7. No sé si va a estar allí, creo que sí. Yo voy a parafrasear un poco estos versículos, porque Jehová Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he venido a liberarlos de mano de los egipcios y he venido a llevarles a una nueva tierra fructífera. Esta es la propuesta de Dios para su pueblo. Y Moisés le cae la ficha y se da cuenta de que Dios tenía un plan para él y para su pueblo, que no todo estaba terminado, que no estaban las cortinas bajadas, que había propuesta y proyecto para él y para el pueblo de Dios. 400 años habían pasado de esclavitud. Era como para pensar: esto no cambia más. Pero no. Cuando Dios interviene, hace cosas sobrenaturales. Miren ustedes, sobrenaturales, o sea, cosas que no se nos imagina, que no pensamos. Con la vida nuestra y con la vida de la iglesia, Dios hace cosas inimaginables, porque es Dios y es todopoderoso y hace lo que a Él se le ocurre de una manera increíble. Los planes que Dios tiene para vos siguen vigentes hoy. El Señor no ha terminado con el plan que tiene para tu vida. Es interesante este versículo que detalla a un Dios que no se olvida de su pueblo. Después de 400 años podría pensar: bueno, acá Dios los abandonó a su suerte. No, no, no. He oído su clamor. Y yo quiero decirles que este mismo Dios no ha cambiado y sigue escuchando el clamor de su pueblo. Por eso, queridos, sigamos siendo iglesia de oración y de intercesión, porque esta es la clave para que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro. Sigamos orando y clamando. Los grupos de intercesión, gracias a Dios por ellos. Los encuentros de oración de los lunes, gracias a Dios. Los encuentros de los grupos pequeños donde se ora. Todo momento es oportuno para la oración y para levantar el clamor hacia Dios. Y Él no es un Dios insensible. Es un Dios profundamente sensible, lo demostró en Jesucristo, y ha visto aflicciones y angustias. Y he venido para traer libertad. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y esto es. Y ha elegido al pueblo de Dios
a la iglesia que Jesucristo formó para ser justamente quienes lleven a los oprimidos, a los que viven en aflicción y angustiados, una palabra de esperanza, una palabra de lo que es la evangelización, buenas nuevas, buenas noticias. No son muchas las buenas noticias, pero hay buenas noticias que el pueblo de Dios tiene que seguir comunicando y transmitiendo. Así que cualquiera sea la etapa de la vida que estás viviendo, es posible que haya sueños que no se hayan podido realizar. Es posible que haya proyectos en tu vida que no hayas podido materializar. Puede ser que como a Moisés, que a pesar de haber trabajado mucho, seguís viviendo en casa de tus suegros. Pero Dios, Él tiene sus tiempos y nunca llega tarde. Él sabe el momento y aparecerá la zarza ardiendo que no se consumía, y aparecerá un destello de su gracia, de su poder y su manifestación que vos no esperás. Y allí comenzará algo sorprendente. Por eso es que te invito a que sigas disponiéndote a que la vida te puede cambiar. Bien, ¿cómo reacciona Moisés frente a esta propuesta? Apabullado, no sabiendo qué decir, o comienza a decir lo que todos nosotros empezaríamos a decir. No es la etapa de mi vida, es la mejor que estoy viviendo. No es el momento más oportuno. Señor, conoces mis limitaciones. Moisés decía, soy tartamudo, Señor, no tengo facilidad de palabra. ¿Qué van a decir? Delante del faraón voy a empezar a tartamudear. El Señor tenía planes para resolver todas las excusas de Moisés. Y todas las excusas que vos y yo podemos poner. Todas tienen respuesta para toda excusa. Y Señor, mirá a mi alrededor, hay tanta gente capaz que puede hacer esto que me estás pidiendo. Qué fácil que es trasladar a otros la responsabilidad y qué humano que es cuando no nos queremos hacer responsables de un llamado de Dios, de un cambio de vida que Dios quiere hacer, de una propuesta diferente, de algo que el Señor nos pide que nos incomode. Qué complicado que es esto. Pero ¿sabes una cosa? Es la razón para que sigas viviendo con vida abundante. Es la razón para que tengas proyectos en la vida y sueños que sí se van a cumplir. Porque son los sueños de Dios para tu vida. Esos sí se van a cumplir. Capaz que haya otros que no hayas alcanzado, pero los de Dios los podés cumplir si sos obediente y te pones en su sintonía. Las excusas. Pero quiero decirte que así, de la misma manera, como Moisés tuvo las excusas a flor de labios, el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, le dio la respuesta. Él tiene la respuesta. ¿Y sabes qué? Le dio 2 promesas. La primera dice, yo estaré contigo. O sea, le aseguró su presencia. Yo estaré contigo. Hemos recitado tantas veces el Salmo 23 cuando decimos, el Señor estará conmigo. Él estará en todo tiempo. En el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. En todo tiempo, su presencia, que no necesariamente significa quitarte o liberarte el camino y quitar los problemas, sino estar allí, a tu lado, siempre. Yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta promesa de parte de Dios es
permanente para todos sus hijos. Así que entonces, primer promesa dada a Moisés y promesa que dada a nosotros también, su presencia estará contigo. Y la segunda, el capítulo 4 de Éxodo describe: voy a darte poder. Vas a hacer cosas sobrenaturales. Y entonces Dios le dice: toma la vara. Y la vara se transforma en culebra. Y Moisés, muerto de miedo, la larga y cree escapar. Andá, dice, agarrarla por la cola. Y va a volver otra vez a ser una vara. Milagros, sí. Cosas sorprendentes. Y si vas a derramar agua, esa agua se transformará en sangre en el piso. Vas a hacer cosas sobrenaturales. Moisés no se imaginó las cosas que iba a hacer. Las 10 plagas que él, por haberlas dicho y mencionado, se produjeron. Cosas sobrenaturales. ¿Dios ha mermado en su poder? De ninguna manera. ¿Dios sigue siendo todopoderoso? Por supuesto. Entonces, si creemos en su poder, debemos creer que Él nos ha delegado ese poder. Su presencia irá contigo y su poder, tu poder, Señor, nos acompañará. 2 promesas que se las dio a Moisés y te las da a vos y a mí hoy también. A los músicos les pido que se acerquen. Vamos a terminar. Yo quiero invitarte hoy a predisponerte a decir: Señor, si me tenés que cambiar la vida, si tiene que aparecer algo en mi vida, algo nuevo, estoy dispuesto. Es mucho decir eso, pero te animo. Porque la próxima etapa de la vida, cuando hay un propósito de parte de Dios y lo aceptamos, sea cualquiera nuestra edad, nuestra circunstancia o lo que estamos viviendo, pues vamos a predisponernos a recibir eso de parte de Dios. Su presencia irá con nosotros y su poder nos acompañará. Esto es promesa de parte de Dios. Porque dice, y lo volví a repetir, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibirán poder. Así que no fue solo para Moisés. Está bien para vos y para mí. Cuando transmitimos la palabra de poder, los hombres y mujeres se sienten conmovidos, transformados. No es nuestra palabra, sino la que llevamos en el nombre del Señor. Estamos creyendo que en este año el Señor nos permitirá llevar a muchos a los pies de Cristo. Pero tenemos que predisponernos para eso. Va a suceder, no porque tengamos la capacidad que no hemos tenido, no porque tengamos algo especial, sino porque nos hemos predispuesto a ponernos en las manos del Señor. Y Él hará con nosotros lo que hizo con Moisés. Borrará las incapacidades con las que nos hemos calificado y nos dará las capacidades para hacer la obra que quiere Dios hacer. Las incapacidades del pueblo de Dios son las herramientas del diablo para decir: no podés, no tenés, no. Vamos a rechazar todas las incapacidades que el diablo quiere poner en el camino. Para que digamos: yo no puedo, yo no sé, ya no quiero, pensé en otro. Señor, el Señor piensa en vos y piensa en mí. Y sigue teniendo perspectiva, proyecto para su iglesia aquí. Su iglesia aquí en la tierra, su iglesia aquí en la Argentina, su iglesia aquí en Libertador. Así que vamos a confiar y vamos a predisponernos. Que lo que Dios quiere hacer en vos y en mí es posible, porque le decimos: Señor, aquí está tu siervo, tu sierva.